Amén. Gracias y paz, mis hermanos. Qué hermoso poder estar en este día del Señor, congregados, alabando, exaltando el nombre del Señor, escuchando su palabra, ¿cierto? Y les voy a invitar, mis amados hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Filemón. Ya estamos, por la gracia del Señor, finalizando el estudio de esta carta, la exposición de Filemón, que sin duda alguna el Señor nos ha enseñado. En lo personal ha hecho exégesis a mi corazón cada vez que he estado en meditación de esta carta. El Señor ha hablado a mi corazón primeramente. Y en esto agradezco al Señor, mi amado hermanos, porque podemos testificar que las palabras del Señor son palabras vivas para nosotros. Filemón, vamos a leer toda la carta para después ya centrarnos en el versículo 19 en adelante hasta el versículo 25. Dice así la palabra del Señor en Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos en este día, mi amado hermano, a meditar del versículo 19 al 25, ya para finalizar también la enseñanza de esta carta. Le invito a que oremos antes de comenzar la meditación de Filemón. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra una vez más. Padre, nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestras necesidades, Señor, nuestra pobreza, nuestras debilidades. Pero nos acercamos a tu presencia, Padre, sabiendo, Señor, que nos hablas por tu palabra, Señor, y a través de ella nos enseñas, nos fortaleces, nos instruyes, Señor, nos consuelas, nos corriges, Señor. Padre celestial, me encomiendo en tus manos en esta hora, Padre. Dirígeme, Señor, que esta palabra tuya, Señor amado, sea, Señor bendito, quien nos edifique, Señor, nos instruya, nos enseñe y nos prepare como iglesia, Señor, para seguir caminando, para seguir adelante, formando parte de este cuerpo, tu cuerpo, Señor, que tú has dado tu vida por la iglesia. Te ruego, Señor amado, por amor a tus escogidos, Padre, úsame, Señor, en esta predicación de tu palabra, por aquellos que has escogido para salvación. Padre celestial, que a través de esta palabra, Señor, podamos ser edificados.
Que la honra y la gloria sea para ti siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Versículo 19 dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Versículo 20: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, está ya finalizando esta carta, pero a modo de introducción, permítame recordar lo que aprendíamos la última vez que meditábamos de esta carta que el apóstol Pablo escribe a Filemón. Habíamos visto anteriormente que el tema principal de esta carta, mis amados hermanos, es el perdón. El tema principal de esta carta es el perdón, aunque el término en sí no está en forma explícita en la carta, pero sí está en forma implícita. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando le pide a Filemón que reciba a Onésimo, el recibir a Onésimo necesariamente implicaba para Filemón tener que perdonar a Onésimo. Por lo tanto, el perdón es el tema principal por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta a Filemón. También habíamos dicho la vez anterior que el apóstol Pablo envía a Onésimo de regreso a su amo Filemón con esta carta, dando 3 razones por las que debía Filemón recibir a Onésimo y perdonarlo. Habíamos dicho que Onésimo había dado señales claras de haber recibido una nueva vida en Cristo, porque mostraba un verdadero arrepentimiento en una actitud de estar ante Filemón, a quien había agraviado. Había recibido una transformación, porque de ser un inútil, alguien que perjudicó a Filemón, ahora era un hombre útil al servicio de Cristo y del Evangelio. Por lo tanto, Pablo daba testimonio de un arrepentimiento en Onésimo, una transformación y un servicio. También habíamos dicho que en Filemón recaía una responsabilidad especial, ya no para recibir a un esclavo fugitivo, sino para recibir ahora a un hermano en Cristo. Y habíamos dicho anteriormente también que el deber de perdonar nos recuerda la salvación que por gracia hemos recibido en Cristo. Ahora, mis amados hermanos, para poder contextualizar estos versículos que vamos a leer y de lo cual hoy día vamos a aprender, permítame comenzar desde el versículo 19, acompáñenme allí en la lectura. Dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que tú mismo te me debes también. En estas últimas palabras de la carta de Pablo, que escribe personalmente a Filemón, en la que está comprometiéndose de pagar la deuda de Onésimo, es lo que se conoce es lo que se conoce como el principio de la restitución. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré. Ahí está Pablo enseñando el principio de restitución que enseña el Antiguo Testamento, en la que el apóstol Pablo está cargando sobre sí una deuda que él no había adquirido, pero como mediador, ¿cierto?, en este conflicto entre Filemón y Onésimo, Pablo carga sobre sí esta deuda, tomando el principio de restitución. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, pero más adelante dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Qué quiere decir Pablo que Filemón le sea deudor? ¿Por qué Pablo le dice a Filemón, por no decirte que aún tú mismo te me debes también? Bueno, debemos considerar, mis amados hermanos, que Filemón también fue un hombre convertido por la predicación del apóstol Pablo. En cierto modo, el apóstol Pablo era el padre espiritual de Filemón, porque Filemón había recibido el mensaje del Evangelio a través de la predicación del apóstol Pablo, y Onésimo también había recibido el Evangelio a través de la predicación del apóstol Pablo. Por lo tanto, Pablo está diciéndole a Filemón que tiene una deuda con él, pero esta deuda no era una deuda material,
sino una deuda espiritual. Tenía una deuda que no se puede cuantificar en algo tangible. La deuda que Filemón tenía para con Pablo no la podía cuantificar en dinero. ¿Por qué? Porque la deuda que Filemón tenía para con el apóstol Pablo era una deuda espiritual, tenía una deuda más difícil de pagar, porque esta deuda tiene que ver con la eternidad del alma. Y ahora, mis amados hermanos, ¿cómo nosotros podemos entender este texto en la aplicación hoy día? ¿Cómo nosotros podemos ser deudores de alguien? Bueno, en lo personal me siento muy deudor siempre de los hermanos que por gracia del Señor me predican el Evangelio. Me siento muy deudor de los hermanos que Dios usa de una u otra forma en el servicio, en la predicación. Me siento muy deudor y debiéramos sentirnos muy deudores en el caso de los esposos, por nuestras esposas que muchas veces nos exhortan, nos animan, nos corrigen, al igual como las esposas deberían sentirse muy deudoras de sus esposos que muchas veces también en el amor del Señor le exhortan y le corrigen en este caminar del creyente. Y es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tú te me debes a mí también. ¿Por qué? Porque Pablo había predicado el Evangelio a Filemón y en cierto modo eso convertía a Filemón en un deudor del apóstol. Por eso Pablo dice allí en el versículo 19, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ahora, habiendo llegado ya a los versículos 20 al 22, el apóstol Pablo le indica a Filemón el beneficio de saber que ha recibido a Onésimo y también le confirma en su fe reconociendo ciertas cualidades que Pablo ve y espera de Filemón. Ahora, en estos versículos 20 y 22 podríamos interpretarlo. En el versículo 20, por ejemplo, podríamos decir que aquí hay un motivo por el cual el apóstol Pablo le dice a Filemón que debe perdonar a Onésimo en el versículo 20. Pero en el versículo 21 y 22 podemos ver las cualidades que el apóstol Pablo vio en Filemón para poder demandarle que perdone a Onésimo. Versículo 20 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Mi amados hermanos, le hemos titulado a esta meditación el día de hoy, cualidades de uno que perdona, porque en la aplicación podríamos nosotros examinar nuestro corazón a la luz de lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Filemón. Nosotros podríamos evaluar a la luz de estas palabras cómo está nuestro corazón, si estas cualidades que el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón están en nosotros. Si bien es cierto, en el versículo 20 podríamos decir que Pablo le está diciendo a Filemón que perdone a Onésimo y que esto sería de gran provecho para él, de gran beneficio para Pablo, saber que Filemón ha perdonado a Onésimo, porque esto confortaría el corazón del apóstol. Podríamos decir, bueno, aquí hay un motivo, que Pablo le está diciendo perdona a Filemón por este motivo, pero en la aplicación, mis amados hermanos, el perdonar a nuestros hermanos, el tener un corazón dispuesto a perdonar en la aplicación, en la comunión de los santos, eso siempre va a confortar el corazón. Eso siempre va a confortar el corazón. Mire lo que dice el versículo 20. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta a mi corazón en el Señor. Otra versión la dice de esta forma: sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo.
¿A qué beneficio se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Cómo podría Filemón beneficiar, ser de beneficio, ser de provecho para el apóstol? Dice allí, conforta mi corazón. Ahí está el beneficio. Ahí está el beneficio, conforta mi corazón. Y note que Pablo dice, si hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón, y nuevamente en el Señor. ¿Por qué? Porque para perdonar, necesitamos hacerlas no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Es por esa razón que el apóstol Pablo en 2 ocasiones en el versículo dice, conforta mi corazón. Hazme un beneficio, Filemón. Hazme un beneficio, sé de provecho para mí en el Señor. Bueno, podría preguntar Filemón, bueno, ¿cómo puedo ser de provecho? ¿Cómo puedo beneficiarte, Pablo? Conforta mi corazón en el Señor. ¿Por qué en el Señor? Porque Jesucristo mismo nos enseñó, ahí en Juan capítulo 15, versículo 5, que apartado de Él, nada podemos hacer, y eso incluye perdonar. Jesús declaró allí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, para yo poder confortar, para que esta cualidad esté en mí, en nosotros como creyentes, como hermanos en Cristo, para que esta cualidad de perdonar esté en nosotros, necesitamos hacerlo dependiendo siempre del Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Pablo ya había reconocido en el versículo 7 anteriormente que Filemón era usado por el Señor para confortar los corazones de los hermanos. Ve allí el versículo 7, dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Confortado, este es un término, mi amado hermanos, que en el original se refiere, es un término militar, que hace referencia al descanso de un soldado después de la batalla. Eso es lo que quiere decir en el original el término confortar. Es un término militar que hace referencia al descanso de un soldado después de la batalla. Filemón proveía descanso y renovación de fuerzas espirituales a los hermanos que venían a él agobiados. ¡Qué linda cualidad! Por lo tanto, imagínese el impacto que tuvieron estas palabras para Filemón. Luego que Pablo le dice que en él está esa cualidad de que todos los que vienen a tu casa son confortados, son consolados. Ahora, dame ese beneficio a mí también, dice Pablo. Esto sin duda alguna dispuso el corazón de Filemón para perdonar. Dispuso el corazón de Filemón para perdonar. Alguien decía que la actitud que nos lleva a tener un carácter similar al carácter de Cristo es la actitud de perdonar. Escúcheme bien, mi amado hermanos. La actitud que nos lleva a tener un carácter similar al carácter de Cristo es la actitud de perdonar. Nuestro mayor deseo como creyente debe ser crecer en nuestra vida espiritual a la estatura de Cristo. ¿Cierto? ¿Está ese deseo en nosotros? Bueno, Pablo nos está diciendo que en la aplicación, la mejor manera de poder llevar este principio de crecimiento a la estatura de Cristo, en la mejor manera que se puede mostrar este crecimiento es en la actitud que tenemos en perdonar. Perdonar conforta el corazón de nuestros hermanos. Perdonar conforta el corazón de nuestros hermanos. Pablo siempre confirmaba y confortaba a sus hermanos. Eso lo podemos ver en otras cartas, en Romanos. Veíamos ahí como cuando saluda el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, también usa el término confirmar y confortar, porque siempre este anhelo estaba en el corazón del apóstol. Pero ahora Pablo
no está confortando a los hermanos, sino que él está pidiendo a Filemón que Filemón lo conforte a él. Él deseaba siempre confortar a los hermanos, pero a Filemón le dice ahora tú confórtame a mí. ¿Cómo? Recibiendo a Onésimo y perdonándole. Recibiendo a Onésimo y perdonándole el agravio que Onésimo le había producido. Por lo tanto, mi amado hermano, en el versículo 20 podríamos decir aquí hay un motivo por el cual el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón que perdone a Onésimo. Pero en la aplicación, ese motivo en la aplicación sería una cualidad para nosotros hoy día. Es decir, ¿cómo yo puedo confortar a mi hermano? Bueno, ¿cómo yo puedo confortar a mi hermano? Eso me va a llevar a tener una cualidad de perdonar a mi hermano. Versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia. Aquí Pablo está ya destacando algo en Filemón. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Aquí Pablo ya está marcando una cualidad en Filemón. Sin duda Pablo está confirmando el corazón de Filemón, porque era siempre el sentir de Pablo confirmar y confortar el corazón. Pablo confía en la respuesta de Filemón a su petición. ¿De dónde viene esta confianza? Bueno, en el versículo 5 dice Pablo allí, en el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo tenía una confianza de que Filemón iba a obedecer a esta petición que Pablo le estaba haciendo, pero esta confianza de obediencia plena que Filemón iba a tener, Pablo la tenía en virtud de que él había reconocido de que Filemón, amaba, tenía una fe en Cristo y esa fe reabundaba en amor para con los hermanos. En otras palabras, lo que Pablo veía en Filemón es que Filemón tenía frutos dignos de arrepentimiento. Lo que Pablo veía en Filemón es que Filemón era un hombre que amaba al Señor, que tenía una fe en Cristo, y esa fe en Filemón era práctica porque esa fe le llevaba a amar a sus hermanos, y esa confianza que veía Pablo en Filemón lo llevaba a tener una plena confianza en la obediencia de Filemón. Por eso le dice ahí en el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia. Se fija, confiando en tu obediencia. ¿Por qué esa confianza? Bueno, porque Pablo veía en Filemón una verdadera fe en Cristo y un amor hacia sus hermanos. Y Pablo no confía en una obediencia limitada. Pablo no confía en que Filemón va a obedecer lo justo y necesario. No. Dice Pablo, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo, no hay duda aquí, que harás aún más de lo que te digo. La cualidad que Pablo veía en Filemón venía de ver que Filemón tenía una fe en Cristo, un amor hacia sus hermanos, le hacía a Pablo tener la plena confianza de que Filemón obedecería más allá de lo que se le estaba pidiendo. Por eso dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo no solo confía en una obediencia limitada, sino en una obediencia plena. A eso me refiero yo cuando hablo de obediencia plena, una obediencia que hace más de lo que se le está pidiendo. ¿Y quién enseñó este principio de obedecer más allá de lo que se nos pide? No es Pablo, ¿sabe quién es? Es el Señor. En Mateo capítulo 5, versículo 38 al 41, podemos leer ahí, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, el Señor hablando. Pero yo os digo, el Señor hablando, escuchemos, mis amados hermanos, escuchemos, iglesia, porque no es palabra de hombre, es palabra del Señor. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dejarle también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, es decir, hace más de lo que se te pida. Y al que te pida, dale,
y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aquí está, mi amado hermanos, la enseñanza de Cristo, y sin duda alguna, las enseñanzas de Cristo modelaban el carácter de Filemón. Filemón era un hombre que amaba al Señor, y ese testimonio da Pablo. Por lo tanto, uno puede tener la plena certeza de que Filemón sabía estas palabras que el Señor había enseñado. Uno puede tener la plena certeza de que Filemón había entendido la oración que Cristo enseñó de perdonar nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es que la única manera, mi amado hermanos, de poder obedecer más allá de lo que se nos demanda, es haciéndolo también en el Señor, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo sus palabras. También decíamos que uno que perdona bendice a sus hermanos a través de sus oraciones. Decíamos en un principio, ¿cierto?, que las cualidades de uno que perdona es que conforta el corazón de sus hermanos. Las cualidades de uno que perdona es uno que obedece más allá de lo que se le pide, más allá de lo que se le está demandando. Pero también vemos en el versículo 22 que la cualidad de uno que perdona es uno que está siempre orando por sus hermanos. Miren el versículo 22, prepárame también alojamiento. O sea, aquí está hablando también un poco acerca del hospedar, la disponibilidad de Filemón de hospedar. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Aquí la dirección de vuestras oraciones es a la iglesia, pero la iglesia incluye también a Filemón. Nótese que Pablo está hablando en plural, refiriéndose a la iglesia a la cual pertenecía Filemón, la iglesia de Colosenses. La noticia de una posible visita próxima de Pablo daría énfasis a su petición hecha a Filemón a favor de Onésimo, porque esto implicaría una verificación personal a esta solicitud. Sin duda, esto le da un peso de responsabilidad a Filemón. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo ahí, le ha pedido a Filemón que perdone a Onésimo, que lo reciba, que lo perdone, pero ya finalizando la carta, el apóstol Pablo le da como un grado de responsabilidad mayor a Filemón. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, en otras palabras, le está diciendo, por tus oraciones os seré concedido. ¿Y qué pasaba si Pablo era concedido por las oraciones de la iglesia y de Filemón? Iba a ir a visitarlos. Entonces aquí recae una responsabilidad en Filemón. Bueno, entonces yo tengo que responder a lo que se me está pidiendo. ¿Se fija cómo sutilmente el apóstol Pablo está agregando una responsabilidad mayor a esta petición que le está haciendo a Filemón? Porque saber de que sería concedido, Pablo está diciendo que iría hasta la iglesia en Colosense, por eso está pidiendo alojamiento, pero a la vez también iría a verificar qué pasó con Filemón y con Onésimo. Pablo exhorta por medio de sus oraciones, que por medio de las oraciones de la iglesia de Filemón sería concedido a los hermanos nuevamente. Sin duda, esta exhortación nos debe llevar a meditar, mis amados hermanos, en cuanto a nuestros tiempos de oración y también en cuanto a la necesidad que debemos tener de orar los unos por los otros, y en especial en cuanto al perdón. Parte de nuestra oración siempre deben ser pedirle al Señor que derrame en nuestro corazón un amor por Él, pero también que nos dé frutos dignos de arrepentimiento, al punto que cuando tengamos un problema podamos perdonar y pedir perdón cuando es necesario. Alguien decía que la oración son los nervios que mueven los músculos de la omnipotencia de Dios. La oración son los nervios que mueven los músculos de la omnipotencia de Dios. Santiago nos exhorta que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, versículo 16. Y sin duda Pablo sabía esta gran verdad, que por las oraciones de sus hermanos Dios podía conceder a volver a verlos. Por lo tanto, las cualidades
que Pablo ve en Filemón es que también, aparte de ser alguien dispuesto a hospedar, era también un hombre que estaba orando por su hermano Pablo. Filemón oraba siempre por Pablo. Ahora, ¿cómo nosotros, mi amado hermanos, podemos meditar este texto y traerlo hoy día a una aplicación? Bueno, el perdonar siempre va a confortar el corazón. Eso, mi amado hermano, nunca lo olvidemos en la aplicación. El perdonar siempre conforta el corazón. Y decíamos la vez anterior, cuando terminábamos la exposición, que esto, mi amado hermano, nosotros podemos decirlo, podemos meditarlo desde las Escrituras, hasta podemos entenderlo, pero esto es algo experiencial, se trata de vivirlo. Yo no le puedo explicar qué significa ser confortado del corazón, porque es una experiencia que nosotros debemos vivir. Pero sí doy testimonio que mi corazón ha sido confortado por ustedes cuando mis hermanos o cuando yo mismo muchas veces he tenido que acercarme y pedir perdón. Eso conforta mi corazón. No se lo puedo explicar con palabras porque es una experiencia, es algo vivido. Pero la cualidad que va a haber en un hermano que perdona es que siempre va a confortar el corazón. También la cualidad que va a haber en un hermano que perdona es que va a tener siempre una obediencia plena. No es una obediencia limitada, no va a ser una obediencia restando, sino siempre sumando, más allá de lo que se nos pide. Y eso me lleva a meditar, ¿qué tal está mi obediencia al Señor? Si el Señor me dice que debo perdonar, ¿qué tal está mi disposición a perdonar? Y también la cualidad de uno que perdona es un hombre que va a estar siempre orando por sus hermanos. Ya llegando, mis amados hermanos, a los saludos finales de esta carta, versículos 23 y 24 y 25 dice: te saludan Epafra, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí Pablo está siendo consciente a Filemón de que al recibir esta carta y esta petición también están en conocimiento testigos que están allí. Estos mismos hermanos aparecen en la carta a los Colosenses, cuando el apóstol Pablo también se despide en esa carta, aparecen también estos mismos hermanos. Epafra era un hermano conocido en la iglesia de Colosa, tal vez uno de los primeros hermanos que estableció la iglesia en ese lugar. Hombre que tenía un testimonio de amor a sus hermanos y de ser un hombre de oración. También aparece Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos, y aparece también ahí Aristarco y Demas y Lucas. Pero permítanme, mi amado hermanos, hacer una breve meditación acerca de Marcos. Este Marcos es Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos. Este Marcos es primo de Bernabé. Pero cuando nosotros vamos y leemos el libro de los Hechos en el capítulo 15, versículo 36 al 40, nosotros vemos ahí un relato donde hubo una separación entre Pablo y Bernabé por culpa de Marcos. Este Juan Marcos, al parecer en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, había decidido restarse en este viaje, lo que produjo una diferencia entre el apóstol Pablo y su primo Bernabé. Hubo aquí una diferencia, hubo aquí un problema. Mi amado hermanos, esto nos lleva a meditar. Nosotros no estamos libres de problemas. No estamos libres de problemas. Si los primeros hombres, Pablo, Pedro, dice la Escritura que tuvieron sus diferencias. Pablo, Bernabé, ahí en Hechos capítulo 15 también muestra que hubo una diferencia por culpa de Juan Marcos. Nos lleva a meditar a nosotros. No estamos libres de esto, de estas diferencias, de estos conflictos que muchas veces se dan. Pero miren, debemos confiar en la gracia del Señor en medio de estos problemas y de estos conflictos. ¿Por qué? Porque vemos que Marco más adelante conoce, por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios, Marco conoce a Pedro. ¿Y quién era Pedro? Bueno, Pedro fue alguien que fue confortado por el Señor, que el Señor le perdonó luego de que le haya negado. Esto confortó a Pedro, y esta misma experiencia que Pedro vivió también pudo
confortar a Marcos, sabiendo de que Cristo le había perdonado y le había confortado. Más tarde, por eso que vemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, que Pedro se dirige a Marcos como su hijo espiritual, como su hijo amado. Y al final, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo, y en esta carta, en Timoteo, y en esta carta, el apóstol Pablo está dando testimonio que este Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos, que en algún momento había producido un conflicto entre Pablo y Bernabé, este Marcos que había sido confortado, consolado y puesto nuevamente en el trabajo de la obra del Señor por el Señor mismo, usando a Pedro como instrumento de reconciliación, este Marcos al final Pablo lo reconoce como un verdadero colaborador. ¿Y por qué me detengo en esta historia de Marcos, mis amados hermanos? Porque aquí vemos que hubo un conflicto en los hermanos en un principio, pero el Señor les guió y el Señor dirigió todo lo que sucedió en la vida de Marcos para que Marcos sea restaurado nuevamente a la comunión con el Señor y Pablo le reconozca como un verdadero colaborador. Por eso aparece aquí en esta carta en donde el apóstol Pablo se está despidiendo, aparece Marcos como un testigo de lo que le ha pedido a Filemón que perdone a Onésimo. Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas, también debemos hacer hincapié un poquito en él, porque este Demas aparece más adelante en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, pero Pablo lo denuncia como alguien que desamparó el ministerio, amando más al mundo que a Dios. Mientras estudiaba esto, mi amado hermanos, me identificaba mucho con lo que hoy día también nos puede pasar a nosotros como iglesia. El Señor nos ayude, nos guíe, nos dirija. Porque Pablo, ¿quién es el apóstol Pablo? Está dando testimonio de un hombre que más adelante abandona el ministerio. Y Pablo dice textual que lo desampara por amar más a este mundo. El Señor nos ayude, mi amado hermano. Despidiéndose ahí en el último versículo, versículo 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nuevamente hace hincapié el apóstol Pablo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea con vuestro espíritu. Porque en todo dependemos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en especial en cuanto a perdonar. Filemón no podría perdonar a Onésimo si no era por la gracia de nuestro Señor Jesucristo en el espíritu de Filemón. Ahora, como conclusión, permítanme, mi amado hermanos, hacer un breve resumen de todo lo que comenzamos a ver en esta carta desde que comenzamos a estudiarla. Aprendíamos en esta carta que la forma en cómo el apóstol Pablo comienza esta carta, comienza usando términos que tienen su fundamento y su unidad en Jesucristo. ¿Se recuerdan ahí cuando Pablo comienza la carta? Hermano, colaborador, compañero de milicia, amado. Todos estos términos, como el apóstol Pablo comienza esta carta, tienen su unidad, su fundamento, su comunión en Cristo. En Cristo. También veíamos cómo Pablo agradece a Dios en oración por la vida de Filemón, reconociendo su fe en Cristo y su amor para con los santos. También nos maravillábamos, mi amado hermano, de cómo Dios transformó la vida de Onésimo, convirtiéndolo de ser un perjudicial o inútil a un siervo útil para el servicio del Evangelio. También aprendíamos en esta carta cómo a través de esta historia en la que Pablo media en este conflicto entre su amo y su esclavo, el apóstol pide a Filemón perdone a su esclavo Onésimo, cargando el apóstol a su cuenta una deuda que él nunca había adquirido, y cómo este sentir nos muestra la obra de Cristo mediando por nosotros los pecadores. A través de esta carta podemos reflexionar que nosotros no somos mejores que Onésimo. Que cuando en otro tiempo éramos inútiles, perjudiciales,
cuando por causa del pecado teníamos una deuda que pagar, que era la muerte eterna y la separación de Dios por causa del pecado. Porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 15, que la paga del pecado es muerte. Nosotros, mi amado hermanos, como pecadores, teníamos una deuda que pagar. Y la única forma de pagar esa deuda era con muerte. Pero Cristo pagó esa deuda que tú y yo debíamos haber pagado. Cristo fue muerto en la cruz, sepultado y al tercer día resucitó, ascendiendo ante el trono de Dios, declarándonos libres de toda deuda ante Dios. Y es por esta razón, mi amado hermanos, que ya para nosotros no hay condenación. La Biblia declara que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque Cristo Jesús cargó sobre sí la deuda que nosotros teníamos por haber pecado. Cristo Jesús cargó sobre sí la deuda. Así como Pablo se hizo cargo de una deuda que él nunca adquirió, podemos ver en esta historia, en esta carta, cómo Cristo cargó una deuda que él nunca adquirió. Pero él cargó sobre sí esta deuda. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero Cristo pagó esa deuda que tú y yo debíamos haber pagado. Fue muerto en la cruz, sepultado y al tercer día resucitó, ascendiendo ante el trono de Dios, declarándonos libres de toda deuda ante Dios. Y es por esta razón, mis amados hermanos, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no tenemos cuentas pendientes ante el tribunal de Dios, porque Cristo pagó esa deuda. Y finalmente aprendemos cómo un corazón perdonador puede bendecir a sus hermanos, obedecer más allá de lo que se le pide y ser también un hombre que ora por sus hermanos. Ahora podríamos preguntarnos, ¿qué pasó con estos dos hermanos? ¿Qué pasó con Filemón y con Onésimo? Porque la carta muestra, ¿cierto?, una petición de Pablo para Filemón, para que reciba Onésimo, pero la pregunta que podemos hacernos, ¿qué pasó después? ¿Filemón recibió a Onésimo? ¿Lo perdonaría? Porque la carta no lo dice. Entonces, aquí, mi amado hermano, necesariamente nosotros necesitamos revisar un poco los registros acerca de lo que pasó, lo que dicen los padres de la iglesia. Bueno, los eruditos dicen de que finalmente Filemón recibe a Onésimo y lo perdona y probablemente también lo pone en el ministerio más adelante. Esto cae en la conjetura. Pero ¿por qué la erudición confirma esto? Porque la razón de por qué esta carta aparece dentro del canon es porque Filemón efectivamente perdonó a Onésimo. Por esto esta carta tuvo mucha circulación en la iglesia primitiva. Fue una carta, una historia que toda la iglesia aprendió de esta historia. Por lo tanto, lo que nos hace llevar a pensar de que Filemón efectivamente recibió a Onésimo, lo perdonó, es porque Dios en su gracia permitió que esta carta hoy día estuviera para nuestra enseñanza. Por lo tanto, la circulación de esta carta en las iglesias es el testimonio fiel de que Filemón perdonó a Onésimo. ¿Qué aplicación tiene esta carta para nosotros hoy? Bueno, como iglesia, como decía recién, no estamos libres de conflictos. Como nuestros primeros hermanos, no estamos libres, mi amado hermano, de conflictos. Romanos capítulo 15, versículo 4 nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y eso incluye esta carta a Filemón. Debemos aprender, mis amados hermanos, que nuestra comunión debe estar fundamentada por Cristo y su palabra. Que nuestra comunión como hermanos, que nuestra comunión como iglesia debe estar fundamentada en Cristo y por su palabra. Que debemos orar al Señor para que esa fe en Cristo y ese amor para con los hermanos que estaban en Filemón, Dios por medio de su Santo Espíritu produzca esta misma fe y amor en nosotros. Debemos considerar que el perdonar a nuestro prójimo implica necesariamente recordar que en Cristo nosotros fuimos perdonados primero.
Esto nos ayudará mucho, mi amado hermano, en la aplicación. En tiempos de conflicto, en tiempos de tener que perdonar o pedir perdón, recordémonos. Nosotros no éramos mejores que Onésimo. Ahora quisiera dirigirme a los amigos que tal vez estarán escuchando o escucharán esta carta. Tal vez, estimados amigos, por causa del pecado, tu matrimonio se está destruyendo. Por causa del pecado, la relación entre padres e hijos se está destruyendo o está destruida. Las relaciones interpersonales están destruidas por causa del pecado. Déjeme decirle, estimado amigo, que a través de esta carta nosotros podemos ver que hay esperanza en el mensaje del Evangelio. Porque así como Pablo reconoce a Filemón que tenía una fe en Cristo y un amor a sus hermanos, esa misma esperanza es la que tú tienes, estimado amigo, para que tus relaciones que han sido quebrantadas por causa del pecado sean restauradas en Cristo. Hay esperanza. Hay esperanza. En la medida que nuestros corazones son transformados por Cristo, así como nuestro Señor y Salvador Jesús restauró las relaciones personales de Filemón y Onésimo, son restauradas nuestras relaciones interpersonales. Y es esa la enseñanza que esta carta nos debe dejar. Damos gracias al Señor por esta carta, mi amado hermanos, en la que hemos aprendido cómo esta carta es la aplicación de principios que el Señor enseñó en los evangelios. Alguien decía que en los evangelios Cristo el Señor enseñó principios para perdonar, y en esta carta está el ejemplo, la práctica de cómo se debe perdonar. Y espero, mi amado hermanos, que esta carta también nos beneficie a nosotros, considerando lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta carta que Pablo escribe a Filemón para que reciba a Onésimo y lo perdone. Nunca nos parecemos tanto al Señor en cuanto a nuestro carácter cuando perdonamos, que como cuando perdonamos. El Señor nos ayude para que estas cualidades, esta cualidad, este deseo, este anhelo de perdonar y de pedir perdón estén en nosotros como creyentes. Porque esto va más allá de lo que podamos nosotros retener como conocimiento. Esto tiene que ver con el corazón. Podemos estudiar mucho las Escrituras, hablar mucho de términos teológicos. Y esto, mi amado hermano, es el exégesis que el Señor hacía en mi corazón. Puedo aprender mucho de teología, de muchas cosas. Pero en la práctica, yo debo evaluar mi corazón. ¿Cómo soy movido cuando se trata de perdonar? ¿Ese conocimiento de la palabra ha llegado a mi mente o está afectando también mi corazón? El Señor nos ayude, mi amado hermanos. Que la honra y la gloria sea para el Señor siempre. Y que esta carta, esta historia, maravillosa historia, nos dé esperanza de que en Cristo Jesús todas nuestras relaciones pueden ser restauradas. En el Evangelio hay esperanza. Ese mismo Cristo que transformó a Pablo, ese mismo Cristo que transformó a Filemón, a Onésimo, ese mismo Cristo nos ha transformado a nosotros. Y si ese mismo Cristo nos ha transformado a nosotros, ciertamente el sentir de Cristo de perdonar y ser perdonados va a estar en nosotros.
Oremos al Señor. Padre bendito, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, qué hermosa tu palabra. Cuánto aprendemos de ella, Señor. Gracias por las vidas de estos varones, Señor amado, que tu palabra nos enseña. Cómo, oh Cristo, has producido esa obra, Señor, en los corazones de estos hombres y también en nosotros. Ayúdanos como iglesia, Señor, a considerar tu palabra en los tiempos, Señor, en donde necesitemos, Señor, una guía en medio de los problemas, de las dificultades, Señor, sea tu palabra, Señor. Y esta carta específicamente la que nos enseñe, Señor, y nos recuerde cómo debemos enfrentar, Señor, los tiempos difíciles como iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra, por estas enseñanzas, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Permite, Señor, que pueda aplicarla, Señor, en una práctica hacia mis hermanos. Porque de qué, Señor, me valdría poder, Señor, aprender de tu palabra, Señor, si cuando tengo que practicarla, Padre, no lo hago, Señor. Enséñame a obedecer más allá, Señor, de lo que se me pide. Entiendo que solamente por medio de tu Espíritu Santo podemos hacerlo. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos.